¿Quién es Pablo Molinari? ¿Quién es Pablo Molinari? ¿Qué sé yo? ¿Quién es Pablo? No sé. Difícil. Es difícil. Pensá qué trabajás para hacer. ¿Qué es lo que te esforzás? ¿Por quién querés ser? Pablo Molinari es las pocas certezas que tengo. Que soy comediante. Es lo único que estoy seguro que soy. El resto de las cosas han pasado. He hecho pero soy comediante. Y no sé qué más. Soy padre. Un padre comediante sería. Eso es Pablo. Lo cual es una mala combinación, Pablo el chico, cuando te lo deja para cuidar. Es una combinación horrible. Sí. Padre y comediante. Porque al hijo nunca le da risa lo que hace el padre, por lo menos cuando es adolescente. No, ahora le da risa porque no tiene demasiado recién, tiene 1 año y 2 meses, no sabe, no piensa. A los 13 ya te va a empezar a odiar. Sí, mucho antes me va a empezar a odiar. Mucho antes me va a empezar a odiar. Por ahora va bien, tampoco es tan difícil hacer reír a un no es tan difícil. Nene de 1 año y 2 meses. Acá está, donde está y ya está. Listo. Ojalá fuera tan fácil en el escenario. No es una buena combinación porque tengo horarios rarísimos y porque viajo, estoy charlando con vos en este momento. En vez de estar en mi casa, estoy a 300 kilómetros de mi casa. Es como, claro, no es normal. Bueno, hoy estuve charlando con un amigo por el partido de Boca, ¿no? Estuvimos medio discutiendo. En un momento me enojé y me dice, tenías que ser cabrón, petizo. Me dice así. Como si yo tuviera que ser cabrón por ser petizo. O sea, como si fuera cabrón por ser petizo. Como si fuera como los perros. Viste que la gente a veces piensa que somos como los perros, los petizos, ¿no? Viste que el perro grandote tiene cara de nabo, está contento todo el día. Así. Y el perro chiquitito tiene un resentimiento por el tamaño. Hoy tenemos el matemático agrado de disolvernos en ecuaciones y conversaciones con Pablo Molinari, uno de los comediantes con mayor crecimiento en los últimos años, y como se autodenomina con mucho orgullo, un nerd de alma, la mejor manera de graficar su humor inteligente y súper racional. Existe el cielo y un estado de coma. Esta es la frase que lleva como bandera el chico que siempre sintió pasión por el humor, pero durante varios años se dedicó a otras actividades, como la ingeniería o el ajedrez, que como bien dice él, no solo no son tan graciosas, sino que además dificultan la reproducción humana. Estamos acá con Pablo Molinari, uno de los humoristas que más creció estos últimos años y aparte, como él dice, un nerd de alma. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Siempre queda bien saludarse en la cámara. Sí, aunque no, muy espontáneo, como que nunca nos vimos. Como que recién no estábamos sacando de mano a nadie. Estamos acá de sorpresa. Che, la primera pregunta es esto, ¿qué es ser nerd? Ser nerd... Para mí, ser nerd es alguien que es muy apasionado sobre un tema en particular, no importa de qué sea. No tiene que ver con las computadoras. No necesariamente, pasa que es mi definición, capaz es errada, pero es lo que como yo lo tomo. Generalmente se lo tomamos para el lado de las computadoras o de la serie o de los cómics o de los superhéroes o de la tecnología o de esos lados. Pero para mí un nerd es alguien que sabe, que le gusta saber mucho de un tema en particular y que se apasiona con eso y como que le mueve. Si vos sos fanático de la cocina, no sé, Narda Lepe, para mí es una nerd de la cocina, la mía sabe un montón y quiere saber más, y si vos te sabés la formación de tu equipo desde que se fundó hasta hoy, sos un nerd de eso. Pero podemos definirlo para ir para la señora que está en la casa, por decirte. Ponele. Tenés una remera de la Guerra de la Galaxia. Sí. Nerd. Sos un nerd. Sí, ponele. Yo te pregunto, vamos a ponerle, sí. Al Counter jugás muy bien. Al Counter, yo en particular, no, el nerd malo, general. Pero el nerd juega bien. El nerd juega bien. Tuvo todas las consolas de videojuegos. Tuvo todas las consolas de videojuegos. Todas. Sí. El pase es la paradoja del nerd pobre, es un problema. Porque debe ser difícil ser nerd y pobre. El pobre es muy difícil. Es muy difícil. Es triste. Yo quiero, claro, yo también soy el nerd pobre, que como, papá, me compras esto, no hay plata. Claro, porque el nerd tiene una pantalla grande para... Claro, y jugar, y qué sé yo. ¿Y usa mouse el nerd? Sí, el nerd usa mouse y teclado, juega con eso. El nerd más nerd juega en la compu. El nerd no toca el mouse. El que sabe, no toca el mouse. Depende en qué. Si en el Counter juegan con mouse. Sí. El nerd juega con mouse.
Y por ejemplo, pero el en nerd el desarma y arma. No, con las teclas. Desarma, arma la compu, el la nerd, radio. Sí, el nerd desarma cosas y para ver cómo se arman, para ver cómo funcionan. Claro, es un poco lo mismo. Es no como está rota la radio, pero el tipo la tiene que desarmar. Tenemos que ver de dónde funciona. En general, si cuando sos chico y te pasa eso, tus viejos te dan cosas que están o falladas o a medio fallar. Que es como, bueno, anda medio mal, toma, desarmar. O sea que está buenísimo porque también ser nerd en el buen sentido tiene que ver con la inteligencia. Porque la inteligencia está en los matices. No sé cómo explicarte. En la velocidad vos no te detenés en los detalles. Ahora, sí, el tipo nerd te desarma y te arma algo, sabe cómo funciona, sí, puede arreglar. Es curioso. Es curioso. Porque viste que en internet hay que tocar, romper y aprender. Sí, obvio. No hay otra. Después estamos yo me amaría ser un poco más nerd, pero yo no entiendo nada. No tenés habilidad yo para, soy de lo que, para viste eso. que cuando te pone a aceptar, empiezo a meter a aceptar. Ya está, listo. Lleno de virus la compu. Te quiero empezar a hablar un poco de vos, así te conocemos un poco más, pero anoté otras cositas vos. Existe el cielo y un estado de coma. Sí. 2 puntos. 2 puntos. No sé, en realidad medio lo agarré por el lado de giros y porque no sé, creo como que en un momento hice un vuelco que me costó un montón, sí, girar yo estudiaba ingeniería, soy un dejador serial de carreras de ingeniería, de hecho hice TG3. Y Ernest estudia ingeniería. Ernest estudia ingeniería, claro. Y entonces era el sistema para arrancar. Era un tema porque además era. Yo toda la secundaria había participado en las Olimpiadas de Matemática. De hecho, la primera vez que vine a Rosario vine porque se jugaba la final de una Olimpiada de Matemática. Así fue como conocí Rosario en mi vida. En una final de una Olimpiada de Matemática. Y entonces era como, para mí era como obvio que tenía que estudiar ingeniería. Era como, pero, ¿qué estamos hablando? Hacía los test vocacionales, me daba ingeniería. Sé cuánto es 7x7. Claro, ya está, tengo que estudiar ingeniería. Y en un momento era como, bueno, viste, como no sabía si estudiar o no, porque no me cerraba, como que yo me daba cuenta que no estaba, me gustaba y todo, sí, me gustan las matemáticas, me encantan, de hecho al día de hoy me siguen gustando, pero no sabía si quería vivir de eso, como que me parecía que era como, esto me gusta, pero más como hobby, es raro que te gusten las matemáticas como hobby además, porque ¿cuál es tu hobby? Matemáticas, le pasa idiota ¿no? Pero pero digo, es raro a alguien que le gusta las matemáticas como hobby. Un poco para la gente que no te conoce mucho, es que usas mucho las matemáticas y estas cuestiones para el humor, lo que es difícil de engranar. Sí, a mí me divierte, a la gente también, por suerte, pero sí, tampoco no es que inventé algo, digo, los gráficos matemáticos yendo para el lado del humor, están hace una bocha de tiempo, pero me divierte el recurso y me divierte además como el que usemos cosas como dices, ¿esto por qué lo estudié? ¿Viste? Gente que capaz, porque a veces viene al show gente que no tiene nada que ver con la matemática, pero que igual sabe de qué estoy hablando, porque todos vimos un gráfico de torta en algún momento de la vida. Y entonces como, para eso servía, para algo. Digo, como reutilizar cosas que por ahí teníamos un poco perdidas, usándolo para algo. Te puedo decir un chiste nerd que a mí me hizo reír mucho. Lo vi en internet. Que va un pibe y decía 4x4 camioneta y el tipo le puso. Sí. Ese es el chiste número uno. Hay unos cuantos. Hay uno que es. Hay una camioneta, no me acuerdo cómo es, que dice 4x4 Z17 es el modelo, ponele. Y dice 4x4. Y hay uno que empieza a hacer 4x4 Z17. Es una derivada que no tiene nada que ver ahí, pero no importa. La integra, hace todo un choclo así y le pintó toda la camioneta. Bueno, entonces volvamos a esto. Vos, desde chico ya te gustaba el humor. Pero tu carrera era por la matemática, la ingeniería. Y un día leí también en tu historia que vos dijiste, bueno, pará, no es tan divertido esto, incluso decís, impide la reproducción humana. La reproducción humana. Sí, en un momento era como, bueno, lo que me hizo que a mí el vuelco ese me lo hizo en una de las carreras de ingeniería que dejé. Había una materia que era expresión oral y escrita. Y había que entregar un trabajo práctico, tema libre. Y entonces yo le pregunto, digo, ¿tema libre? ¿Cualquier cosa? Sí, dice, cualquier cosa, lo que usted quiera.
Bueno, dentro de los parámetros de había que hacerlo con filminas, había 2 o 3 consignas que había que respetar, pero después el tema era el que vos quisieras. Y todos mis compañeros de ingeniería habían hecho, obvio, cómo se extrae el petróleo, no sé qué, tal cosa, tal otra. Y yo había hecho una exposición sobre mitología griega, porque me parecía divertido. A mí me encanta la mitología griega. Y entonces quedó re desencajado. Además yo asumí que todos iban a hacer no sé por qué, un idiota. Que iban a hablar de Zeus. Yo asumí que todos iban a hacer sobre temas diferentes, sobre tipo, no sé, polinización de las flores, eso, cualquier cosa. Y no, todos hicieron cosas relacionadas con ingeniería, que era lo más lógico de hacer. Y la mina me dijo, dice, mirá, yo te voy a probar porque lo que yo hice estaba bien. Entonces me dice, vos lo que hiciste estaba bien, estudiaste, y respetaste la consigna. Yo dije tema libre, elegiste tema libre, pero fíjate, chabón. Como capaz diciendo, que te gusta otra cosa. te gusta otra cosa. Y ahí me quedó como girando y bueno, ahí fue que dejé. Qué difícil que es salir de las estructuras. Vos lo hiciste. Me contaron también una anécdota muy parecida, un trabajo que había que hacer, no sé, una botella. Sí. Un proyecto, una botella también de ingeniería. Y ningún alumno, hicieron todas cosas bárbaras. Ahora nadie la hizo no parada, ni un poco inclinada. Entonces sí, qué difícil que nos cuesta salir de la estructura y los parámetros. Sí. Y el humor es un poco eso, poner algo donde no va. Y el humor, sí. Romper con esas situaciones. O encontrar dos cosas que significaban cosas distintas y ver que son lo mismo. Atención. Lo noté, por ejemplo, fui a un cumpleaños de un nene y noté que hay unas canciones medio raras en los cumpleaños. No el cumpleaños feliz, esa la cantamos todas, sino vieron que hay como una segunda canción que se canta después del cumpleaños feliz, que es el Feliz, feliz en tu día. ¿Sí? Que está la versión benigna de esa canción, en donde le va deseando buenas cosas, ¿no? Amiguito, que Dios te bendiga y un montón de cosas más. Y después hay una versión apócrifa de esa canción, ¿no? En donde le desea maldades a la otra persona, pero son todas maldades muy difíciles de llevar a cabo y todas muy pelotudas, además, las que le desea, ¿no? Por ahí arranca diciéndole, ojalá... En sus shows de stand-up, une lo cerebral con lo absurdo, sumando gráficos, ecuaciones, videos y proyecciones al monólogo. Un show único de su tipo. Un show diferente. ¿Cómo a qué edad arrancaste con el humor? Que vos dijiste, no sé. Ya está, ingeniería no va más. Ni idea. Paro en un bar a contar. Yo creo que me empezó a gustar el humor en la adolescencia. En 6º grado yo me mudé a la casa de mis tías. Porque una vez estaba enferma, bueno, nada, un quilombo familiares. Y ahí empecé a escuchar al Negro Dolina a la noche. Pues ahí cambié de turno. Yo antes iba al colegio a la mañana. Sí. Y en 7º grado cambié de turno y empecé a ir a la tarde. Porque a la mañana no había lugar. Y entonces la tarea la hacía a la noche, era como que tenía los horarios desfasados. Y entonces la tarea hacía a la noche. Y después cuando me iba yéndome a escuchar música a la cama o lo que fuera, empecé a hacer zapping en la radio y a encontrar al Negro Dolina. Y me enganché con el Negro Dolina. Ya entiendo lo de la mitología griega. Y claro, bueno, ahí empezó a decir. Y me cagaba de risa con los programas del Negro Dolina. Y me parece que ahí fue un poco donde me empezó a gustar el humor. Igual desde chico, mis viejos casi nunca. Mis viejos nunca, no era que no me daban consumo de cosas, pero por ejemplo, como que mi vieja no me dejaba comprarme cosas, salvo que ella estuviera como de acuerdo en qué era lo que me compraba, entonces ahí se copaba en comprar. Ejemplo, tipo, mamá, quiero tal. Mamá, claro, no, pues lo expliqué como la mierda. Mamá, quiero tal cosa, quiero tal otra, no sé. Ahora, yo sabía que había algunos permitidos que eran lo que estaba alineado con ella. Mamá. Claro, quiero una guitarra, no sé, bueno, vamos a ver, qué sé yo. Claro. Ahora, si por ejemplo era, mamá, quiero tal libro, mi vieja me lo compraba. Claro. Porque para ella estaba bien, como que si yo pedía libros, había guita para el libro. Para otras una cosas tabla no. de ajedrez, había guita. Acá había guita. Y entonces dentro de los permitidos, yo sabía que, por ejemplo, si yo pedía cassette de Lelutier, estaba permitido. Porque era Lelutier. Si pedía cassette de, no sé, de alguna otra cosa, capaz no. Capaz de los Midachi, capaz no. No sé. Le mandamos saludos así a todos. Sí, claro. Medio rosé me va a quedar todo. No, a mí me encantan. A mí también, pero digo, capaz mi vieja no. ¿Tus viejos qué hacían? Porque me están preguntando cómo eran uno gendarme y la otra maestra de aritmética. No, mi vieja fue ama de casa toda la vida. Se recibió de ese tipo, no sé cómo llamarlo. En ese momento se estudiaba corte y confección. Está bien. Pero tipo profesional.
Claro. Como que yo le llevo cosas al día de hoy y mi vieja me le digo, che, mamá, ¿con esto podés hacer tal cosa? Sí. Y vas a la semana que viene y te hizo tal cosa, que es como, ¿cómo hiciste esto? Es magia. Bueno, y mi viejo compraba y vendía antigüedades, siempre se dedicó a eso. Pero igual mi viejo era como bastante estructurado, sí, estricto. Y ¿tenés hermanos? No tengo hermanos. Está bien, también eso es jodido. Es como es jodido, sí. Es jodido. Y bueno, nada, y entonces como que nada, consumía cuando otros pibes escuchaban música, yo estaba escuchando el Luthier, capaz. Y entonces, y después en la adolescencia escuchaban otra cosa, yo escuchaba el Negro Dolin. Como que era raro, como mi consumo de cultural era rarísimo. Sí. Entonces después por ahí en la secundaria estaba la división de... difícil para levantar mina. Como claro, está muy complicado. ¿Viste? Vos te dejabas solo cuando también. llegué a los 25, 30 era como que ahí se me había empatado como, bueno, ahora puedo empezar a hablar de las cosas y con la gente que tiene mi edad. Yo me siento en un bar ahora hasta las 6 de la mañana de Dolina, así que. No, claro, obvio. Yo empecé a hacer radio porque soñaba ser como Dolina. Ahora, a una mina por ahí, viste. Pero a una mina a los 16 es un problema. Claro. Algunas por ahí más o menos te van a dar bola, pues están más o menos en la misma que vos, pero no es como no es lo más habitual, o no es lo más habitual capaz en la generación nuestra, porque capaz los pibes ahora que tienen como más estímulo y buscan ellos y como tienen el consumo que ellos quieren. Pero nosotros era un poco lo que nos bajaban. Eso es la sensación. Y entonces bueno, y en el secundario yo estaba me decían el abuelo, obvio, y era éramos 2 o 3 que éramos medio los raros, o 4, que era poner la mitad del curso, una mitad, en ese momento la lucha era Soda versus Los Redondos. Claro. Por lo menos en mi curso. Y entonces era la mitad del curso Soda, la mitad del curso de Redondo, y éramos 4 o 5 raros que escuchábamos cosas rarísimas, que eran los metaleros, que eran los 2 o 3 metaleros que escuchaban Pantera y sí, qué sé yo, y después un flaco muy amigo mío que escuchaba Nirvana, Stone Temple Pilots, esas cosas, y yo que escuchaba Pink Floyd. Y éramos como un grupo de 5 raros que nos hacíamos el aguante entre nosotros porque escuchábamos cosas que el resto le miraban y decían, ¿qué hace esta gente? ¿Iban a escuchar música a la escuela? ¿Cómo se dividen por eso? No, escuchábamos después. Pero en el momento estaban como muy peleados mis compañeros. Llegaste al humor. ¿A qué le llama humor inteligente y racional? Eso lo escribió la gente de prensa de la Gacetilla, ¿no? Bueno, digo, es difícil porque la gente llega a pensar eso. Ahí que hay humor inteligente y racional. Después que va. El humor inteligente es todo venta, son todos chistes pelotudos. No le hagan caso a la Gacetilla. Mucho mamá. Sí. No, racional puede ser. A mí me gusta mucho como deconstruir lo que está establecido. Siempre cuando vos agarrás algo que está establecido y lo mirás de otra forma, lo estás un poco deconstruyendo y todo pasa por la cabeza en realidad, ¿viste? Medio como es un ejercicio medio racional de como, pará, esto ¿es realmente así o tiene otro costado? Es un camino que me gusta mucho recorrer y que me sale relativamente, no sé si fácil, pero siempre cuando arranco a pensar un chiste medio que tiendo a arrancar pensándolo por ahí. Después como un desaprender para aprender. Para aprender de vuelta, como plantearte todo. Es medio lo que hacemos cuando somos chicos, ¿viste? Sí. Es como, ¿y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué? ¿Viste? De preguntar por qué todo, como cuestionar todo de cero. Estuviste mucho en la tele, de aire, Bendita TV, La Hora de Reír. ¿Es tan fuerte como uno cree? ¿Que uno está en la televisión abierta y después el mundo se abre? ¿O cómo se regula? Yo creo que hoy, en algún momento sí, pero que ya no es de nuestra generación, es de las generaciones anteriores, ¿viste? Que aparecía en el programa de Cacho Fontana y era claro, una fiesta. Hoy yo creo que por ahí puede llegar a pasar un poco en algunos lugares, sí, Tinelli. Sí, bueno, Tinelli te cambia la vida. Que por ahí te puede cambiar. El resto es muy efímero. Yo no sé si te cambia. Bueno, no sé si alguien se acuerda. Si vos aparecés, aparecés 2 minutos en el programa de Susana. ¿Mañana? Seguido azul, van a pensar que eso es verdad. ¿Quién se acuerda? No se acuerda nadie. Salvo que tengas un programa. Salvo que tengas un programa vos, o estés como mucho tiempo, tipo, estás, no sé, todos los días, de panelista en algún lado, entonces te empiezan a ubicar. Pero si no, esa frase que yo me acuerdo cuando era chico y había algo raro.
que pasaba lo raro, ¿viste? Como tipo, no sé, decían, no, si el gato habla, lo llevamos lo de Susana y nos llenamos de plata. No, ya te no pasó más, ya es una rareza y te pasó. Bueno, ¿sos de Buenos Aires? Soy de Buenos Aires. Soy de Buenos Aires. ¿Te acordás de tu primer trabajo? La primera vez que ganaste guita. La primera vez que la gané una guita. changa, puede ser un trabajo. Más o menos, era una changrabajo. Mi primer laburo. Mi primer laburo no en blanco, que era medio changa, medio laburo, era como laburaba en una mini productora que hacía torneos de ajedrez en zona sur de Gran Buenos Aires, y yo laburaba de fiscal de ajedrez, como de árbitro, digamos. El ajedrez tiene fiscales, y hacía la página web de esa productora, que en ese momento estamos hablando de la época en la que había Dial-Up y... No escuché un trabajo más nerd en mi vida, pero no, es como explota en el creo que hasta me lo está inventando. No, es la realidad. Hacía la página web de la productora de ajedrez que tenía todos los torneos. Sí. Entonces eran una serie de torneos. Sí. Se jugaban torneos de ajedrez para pibes de escuelas. Era como un interescolar de torneos de ajedrez. Y después había un ranking que era como la sumatoria de todos los torneos. Igual en el primero ganabas tantos puntos por salir primero, y si después volvías a jugar el torneo siguiente sumabas más puntos, pero si no jugabas igual había como un ranking entre todos los torneos. Yo llevaba la cuenta de ese ranking, o sea, armaba ese ranking, armaba la página web en donde se publicaba ese ranking, y después hacía de fiscal. En el lugar iba y fiscalizaba las partidas, como tipo, me tocó esa pieza, y bueno, no sé, que yo... Esas cosas. Che, ¿y te acordás que te compraste con el primer sueldo, la primera guita? Sasa. Mirá, en esa época me acuerdo lo que me compré la primera vez. Con eso en ese momento me compraba revistas. Vos tenías algo a favor, que era hijo único. Sí, era hijo único. No te debía faltar nada, porque no, pero no era lo mismo que tener tu plata. No, era una clase, mi familia fue siempre clase media tirando a clase 3/4, que mi viejo con el tema de compraventa de antigüedades es un negocio que si vos lo haces tipo en un local, que yo, es más estable, pero si lo haces independiente, como lo hacía mi viejo, es con sub y baja. Tipo, por ahí vendía 3 cosas que eran carísimas, y había 2 meses que éramos Rockefeller, y después había 2 meses que no vendía nada y estábamos comiendo arroz 6 días seguidos. Esa era mi vida de chico. Y en esa época lo de fiscal de ajedrez lo gastaba en general en la revista PC Users, en Consumo Nerd. Obvio, por supuesto, ¿qué respuesta esperaba? Y con mi primer sueldo en blanco, mi primer laburo en blanco fue en un call center. Que vendía, mi primer laburo fue en un call center que tenía que vender Dial-Up en el momento que estaban saliendo la banda ancha y todo el mundo quería banda ancha. Yo seguía vendiendo Dial-Up. No me compraba a nadie, obvio, pero me pagaban a fin de mes. Y con ese sueldo me compré una flauta traversa. Bueno, bien. Esa fue mi primer... flauta traversa. Porque me gusta mucho la flauta, y otra de las carreras que dejé fue el conservatorio. Y está bueno que también metas un poco la inteligencia, la matemática en el humor, porque hay una frase que de Dolina, o él citó, yo no me lo olvidé más, que dice: el humor es sorpresa intelectual. Y está bárbaro, porque hay que jugar con eso. Pablo, un éxito. Un gustazo. Mandar un saludo a tu hijo para cuando capaz que sea grande te vea acá. Allá, no sé de dónde, ahí. Saluditos, Julia. Si nena. Es nena, es una nena. No, a ver, si en algún momento ves esto, no te avergüences demasiado de tu padre. Y yo no soy Guido Zuller. Avergüenzate poco. Genio. Nos vemos.